Bueno, vamos a hablar sobre este tema, resaltando el hecho de que aquí es donde se da la situación crítica que puede definir si el paciente va a tolerar nutrición enteral o no, en situaciones de inestabilidad hemodinámica, en situaciones de shock. Pero ¿cuándo es una y cuándo es la otra? Eso es lo que vamos a tratar de ver, describiendo los cambios en el flujo sanguíneo, discutir los aspectos anátomo y fisiológicos que hacen susceptible a la mucosa intestinal a la isquemia, evaluar la redistribución del flujo en shock y analizar los cambios que se dan relacionados a la nutrición y ver algunos estudios en la segunda parte de la presentación. Entonces, como ustedes pueden leer, pues la nutrición temprana es necesaria en muchos pacientes críticos, aunque estén hemodinámicamente inestables con requerimiento de vasopresores, pues la nutrición puede ser importante, puede tener un papel, de tal forma que hay intensivistas que la favorecen y hay otros que no. Eso como un aspecto general. En adultos normales, pues los nutrientes en el tubo digestivo sabemos que produce un aumento en el flujo sanguíneo, un desvío del flujo sanguíneo hacia el tubo digestivo. Pero en situaciones de shock, en situaciones de bajo flujo, este cambio fisiológico no es tan claro, no es como se espera. En estas situaciones de bajo flujo, entonces aumenta la demanda de oxígeno más allá de lo que pudiera ser satisfecha. Entonces pone a la mucosa intestinal, al tubo digestivo, en este riesgo, en riesgo de isquemia y que evolucione a necrosis intestinal, y de allí la precaución de muchos autores de limitar el aporte de nutrientes en situaciones de poco flujo sanguíneo por casos de shock. Entonces, normalmente sabemos que en el ayuno, en situaciones de ayuno, hasta un 20-25% del gasto cardíaco va a la circulación hepatoesplénica. Pero ese porcentaje, vean ustedes, se duplica después que desayunamos, después que almorzamos, después que cenamos, y ese aumento, en verdad, un 75% va a la mucosa intestinal. También la composición de lo que comemos también tiene efectos en este aumento del flujo. Observen que fórmulas altas en grasas logran mayor aumento del flujo que si fueran ricas en carbohidratos, o altas en mezclas de carbohidratos, de proteínas y lípidos también llevan un mayor aumento del flujo que si fuera un solo nutriente, y que por supuesto la arginina a través del óxido nítrico logra aumentar el flujo sanguíneo tan necesario a la mucosa intestinal. Aquí ustedes ven un corte de las diferentes partes de lo que es las paredes del tubo digestivo, desde la serosa hasta la mucosa intestinal, y aquí tenemos entonces ubicada lo que sería la barrera intestinal, que nos mantiene aisladas muchas bacterias que están en el lumen intestinal a que crucen a través de la barrera, a través de las paredes del intestino. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, y más el grupo quirúrgico, debemos recordar cómo es la irrigación del tubo digestivo, partiendo del tronco celíaco en la parte superior, donde nos da la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la hepática, con sus diferentes ramas que van a irrigar las partes superiores del tubo digestivo, la mesentérica inferior, que va a irrigar yeyuno, ilio y la parte derecha del colon, y a través del arco de Drummond, que se anastomosa con la rama ileocólica izquierda proveniente de la arteria mesentérica inferior. Entonces aquí gráficamente en una tabla ustedes pueden ver con más claridad las partes que son irrigadas por el tronco celíaco, las partes que son irrigadas por la mesentérica superior y las partes que son irrigadas por la arteria mesentérica inferior, de tal forma que situaciones que afectan puntualmente el flujo sanguíneo en alguno de estos sitios, un émbolo séptico, una embolia enviada a través de una fibrilación atrial, por ejemplo, puede generar isquemia y necrosis en algunos de estos sitios.
Entonces, hay tres mecanismos anatomofisiológicos que explican por qué la mucosa intestinal es tan susceptible de isquemia. Y aquí el primer mecanismo es el mecanismo de contracorriente, que es el mecanismo fisiológico normal que explica la absorción normal de nutrientes. Entonces aquí ustedes ven la rama arterial que lleva oxígeno a todas las partes de la vellosidad intestinal y luego se supone que debe regresar por la parte venosa. Sin embargo, aquí hay una gran cantidad de redes capilares que hace que el oxígeno se filtre a través de un chorn, a través de un cortocircuito al lado venoso. Por consiguiente, la cantidad de oxígeno que llega a la punta de la vellosidad es mínima y estas células de la punta de la vellosidad simplemente sobreviven cuando hay situaciones de flujo sanguíneo normal. Pero cuando hay situaciones de flujo sanguíneo disminuido o en situaciones de shock, esta isquemia tolerable aquí, acá se hace intolerable y empiezan a morir las células de la punta de la vellosidad con acúmulo de CO2 y entran en hipoxia la gran cantidad de las puntas de la vellosidad en ese sitio, de manera que este es un mecanismo importante que hace la isquemia a la mucosa intestinal muy susceptible de isquemia. El segundo mecanismo es que los vasos sanguíneos arteriales salen de la rama principal en un ángulo de 90 grados, lo que impide que los glóbulos rojos giren súbitamente hacia allá y muchos pasan de largo, de tal forma que es otro mecanismo que favorece isquemia a cada vellosidad. El tercer mecanismo es la presencia de esfínteres precapilares simpáticos, que en situaciones de shock, ustedes saben que hay una descarga simpática, hay vasoconstricción por la presencia de estos esfínteres precapilares simpáticos. Entonces reduce más el aporte sanguíneo a la vellosidad. En el yeyuno, en el ilion, no existe la contraparte parasimpática que promueva su dilatación y probablemente así se compensaría esta situación, que sí están presentes en el colon, pero no están presentes a nivel del yeyuno o ilion, de tal forma que estos tres mecanismos se suman para hacer a la mucosa intestinal muy susceptible a situaciones de isquemia. Este es el mecanismo de contracorriente que les explico, donde normalmente el flujo arterial se desvía a la vía venosa y acá entonces hay una situación de isquemia sostenida pero tolerable en situaciones normales. Hay una serie de hormonas que tienen que ver con esto, entre esos está por ejemplo la endotelina, que es vasopresora, vasoconstrictora, la adenosina, está el óxido nítrico, que ustedes saben que es vasodilatador. Entonces hay un mecanismo de compensación entre unos y otros, pero aún así estos tres que describí tienen preponderancia para llevar a la isquemia intestinal. Entonces este es el mecanismo fundamental en el cual se fundamenta la tonometría gástrica, ya que el pH en esas situaciones, el pH intramucosal cae por debajo de 7.35 y el acúmulo de CO2 en la mucosa aumenta por arriba de 60 milímetros de mercurio, lo que nos indica que habría un pobre aporte de oxígeno cuando el CO2 está arriba de 60 milímetros de mercurio, confirmando presencia de hipoperfusión, de isquemia intestinal a través de la tonometría gástrica. Entonces, algunos artículos más distantes, hace más o menos 11 años, publicados por una serie de autores, como es el profesor Steve McClay, expresidente de Aspen, nos muestra en esta publicación los datos clínicos que puede tener un paciente con isquemia intestinal asociado a la nutrición enteral. Vean ustedes, dolor abdominal agudo, distensión abdominal aguda, no hay pase de gases y de líquido o de heces por el recto, alto drenaje por la sonda nasogástrica, hay oliguria, hay shock, hay trastornos electrolíticos, el paciente se va complicando, hay hallazgos radiológicos que indican que hay una obstrucción intestinal no oclusiva, o sea, el intestino está completamente detenido, completamente paralizado, como esta radiografía en un paciente de pie, observen,
o en un CAT donde se observa totalmente dilatado el intestino sin ningún tipo de movilidad, y cuando entra al quirófano pues se encuentra uno con una gran necrosis intestinal. Este es un paciente que nos trasladaron del interior del país distendido, doloroso y recibiendo nutrición enteral con dosis de vasopresor muy alto. Se le suspende la nutrición, abdomen agudo quirúrgico, se opera, y esto es lo que se encuentra, donde probablemente la nutrición en un estado de shock, en este caso, empeoró la situación de isquemia. Gary Zaloga evalúa entonces del punto de vista crítico la evidencia hasta ese momento, 2003, donde habla de situaciones que tienen que ver con disminución del flujo sanguíneo a nivel del intestino, y que esta hipoperfusión intestinal puede llevar a una cascada de eventos que llevan a la aparición final de falla orgánica múltiple. Y tenemos que recordar que en situaciones de shock se sacrifica el flujo sanguíneo esplácnico para llevarlo al sistema nervioso central, al sistema cardiovascular, y esto entonces lleva a disminución en el aporte sanguíneo a la barrera intestinal, debilitamiento de esta barrera intestinal, riesgo de traslocación bacteriana, que si esto no se detiene a nivel de las células de Kupffer, puede avanzar sistémicamente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y toda la cascada que ustedes conocen. Eso no significa que traslocación bacteriana automáticamente lleva a shock séptico, para nada. La traslocación bacteriana es un fenómeno frecuente que ocurre en seres humanos normales. La diferencia es que cuando esto es de forma masiva, en suma de otras situaciones, entonces puede acabar en sepsis severa, en shock séptico. Porcentaje de gasto cardíaco de distribución en situaciones de reposo. Observen que un 25 o un 30% a circulación esplácnica. Cuando hay hipovolemia, cuando hay shock, es el sitio que más sacrifica el aporte sanguíneo para aumentarlo a nivel cardiovascular, a nivel del sistema nervioso central. También se sacrifica a nivel renal, por eso que estos pacientes van cayendo en oliguria y en anuria. Se sacrifica el músculo, de la piel, de la grasa, del hueso igualmente. Entonces hay muchas publicaciones previas que relacionan la hipoperfusión de la mucosa intestinal con traslocación de Candida albicans, por ejemplo, o traslocación de otros gérmenes. Miren este estudio en ratas, donde se mide el flujo sanguíneo a nivel de la arteria mesentérica versus el aumento de la dosis de fenilefrina, que es un potente vasoconstrictor, mucho más que la norepinefrina. Y observen dos grupos, unos a los cuales recibían solamente lactato de Ringer, este que va aquí, y otro que recibía nutrición enteral. Entonces, la caída en el flujo sanguíneo fue mucho más severa en el grupo control versus el que recibía una baja dosis de nutrición enteral. Acá se utiliza otro vasopresor que es vasopresina en dosis progresivamente alta, y pueden ver que eran 4 grupos de ratas solo recibiendo lactato Ringer y vasopresina, nutrición y nutrición con vasopresina. Ustedes pueden ver que el grupo que recibía nutrición fue el que más altos valores de flujo sanguíneo mesentérico logró, pero hasta un máximo de la dosis de la vasopresina. Después de esa dosis, pues sucumbe, igual que los grupos anteriores, lo que es la perfusión a través de la arteria mesentérica, concluyendo en este artículo de Gary Zaloga que, a pesar de la evidencia, ellos creen que es prudente retrasar el inicio de la nutrición hasta que los pacientes hayan sido reanimados adecuadamente. En esa misma revista, Kelly Tappenen, también expresidente de Aspen, analiza si habrá algún nutriente específico que se pudiera dar cuando hay hipoperfusión intestinal. Y en resumen, pues ella dice que se necesita más investigación, puesto que el riesgo de exacerbar la hipoxia intestinal puede estar presente en estos pacientes. Entonces resulta que nosotros, principalmente en la unidad de cuidados intensivos, donde usamos vasopresores, resulta que la presión arterial media
puede ir disminuyendo, y a medida que va disminuyendo y el paciente no responde al líquido, tenemos que ir aumentando la dosis de vasopresores. Entonces estamos probablemente llegando a una situación de shock irreversible en la cual ya el paciente no responde al aumento progresivo de 1, 2, 3 vasopresores. Luego entonces tenemos el paciente con inestabilidad hemodinámica y luego tenemos el paciente ya con un shock probablemente irreversible. Entonces estos son los pacientes que la mayoría tenemos en cuidados intensivos recibiendo bajas dosis de norepinefrina, bajas dosis de dobutamina, bajas dosis de dopamina tal vez, y podemos darles nutrición. Pero resulta que el paciente sigue empeorando, algunos de ellos, y ahora sí se hace imposible darles nutrición. La duda es cuándo pasamos de un sitio a otro, cuándo cruzamos el límite en cada paciente en la cual yo sí le puedo continuar nutrición enteral y cuando no. La mayoría de los estudios hechos en pacientes en cirugía cardíaca son pacientes que están aquí o cercanos al límite. Entonces hay que tener claro mi paciente dónde está, si está aquí o está aquí. Sin duda, si está del lado derecho, sin duda no se le puede dar nutrición ni enteral, mucho menos parenteral. Pero repito, la gran diferencia está aquí. ¿Cuál es el límite? El límite es diferente para cada paciente y actualmente no hay una definición clara cuando yo cruzo de izquierda a derecha en cuanto a que voy a perjudicar al paciente si le doy nutrición y más si es nutrición enteral. Guy Greschi intentaba analizarlo en el año 2009, hablando del efecto de algunos vasopresores en la mucosa intestinal, en la circulación, por ejemplo, con respecto a dobutamina, aumenta el flujo sanguíneo a la mucosa, aumenta el pH intramucosal y eso es bueno. Con respecto a dopamina, en shock séptico disminuye el pH intramucosal y causa, vean ustedes, vasoconstricción de los esfínteres precapilares. Norepinefrina en shock séptico aumenta el pH intramucosal y mejora la perfusión esplácnica. En hipovolemia afecta, por consiguiente, está claro que nosotros tenemos que reanimar al paciente con líquido primero y si no responde, vamos entonces con norepinefrina. Epinefrina disminuye el flujo sanguíneo esplácnico, dopexamina tiene efectos diferentes, vasopresina en situaciones de shock intratable aumenta la presión arterial, pero tiene efectos de vasoconstricción a nivel de la mucosa intestinal. Veamos algunos estudios. Como verán, la gran mayoría son en pacientes posoperados de cirugía cardíaca, ya que es el grupo que más se puede controlar. Los principales estudios están en estos pacientes, muchos de ellos llegan a cuidados intensivos con altas dosis de vasopresores y rápidamente se va disminuyendo y la mayoría de los pacientes rápidamente se van retirando. Miren este estudio del grupo de Medberger en Suiza, donde ellos evaluaron el efecto hemodinámico y metabólico de la nutrición enteral en pacientes inestables, en 9 pacientes. El primer día reciben nutrición enteral polimérica y el resultado fue como un aumento en el gasto cardíaco, en el flujo sanguíneo esplácnico sin cambios en la tonometría, concluyendo que la nutrición enteral temprana puede ser bien tolerada en pacientes con vasopresores. Vean ustedes, solo fueron 9 pacientes. Igualmente el grupo de Medberger en pacientes posteriores a cirugía cardíaca, publicado en 2005. Aquí ellos a los pacientes los dividen en 2 grupos. Aquellos que estuvieron pocos días en cuidados intensivos, le llaman short stay, de 5 a 7 días, 39 pacientes, y el grupo de pacientes que demora más de 7 días, le llaman long stay, 31 pacientes. Objetivo, evaluar la tolerancia de nutrición enteral en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Prospectivo, este es uno de los estudios que más pacientes tienen. Observen que estamos hablando de 70 pacientes. La meta calórica fue 25 kilocalorías por día. Observen el apoyo hemodinámico que requerían estos pacientes. Todos estaban en ventilación mecánica, 96% en vasopresores, 96% inotrópicos, un cuarto requerían balón de contrapulsación, diálisis continua, 11% eran posterior a trasplante cardíaco.
Y los resultados, vean ustedes, todos recibieron más de 1.200 kilocalorías por día desde el punto de vista enteral y no presentaron complicaciones abdominales. Aquí hay algunos datos de lo que es la clasificación de SOFA en estos pacientes. Observen la duración de los vasopresores, en promedio 5.4 días, de inotrópicos 6.1 días aproximadamente. Y acá se observa el grupo de short stay, o sea, es decir, los que tuvieron pocos días en intensivo, en la unidad de cuidado intensivo. Aquí se ve, esto sería la meta calórica que se perseguía, y acá cómo se fue alcanzando, y acá el balance negativo que presentaron. Para el grupo de long stay, que estuvieron más de 7 días, ellos fueron recibiendo este aporte energético en líneas rosadas, y en la línea negra sería el balance negativo que ellos fueron presentando. De tal forma que ellos concluyen que la nutrición enteral es posible en la mayoría de pacientes con falla hemodinámica severa. Pero severa, si ustedes ven las dosis de vasopresores, de lactato, de diuresis, no eran los pacientes en shock refractario, en shock irreversible que hemos mencionado. 2008, un estudio de Margaret McEwan en pacientes de trauma, pacientes que llegaban al cuarto de urgencias en shock relacionados a trauma. Fueron 10 pacientes y se le inició tempranamente glutamina enteral al grupo de estudio. Al grupo control no se le dio glutamina, y el resultado fue que aquellos que recibieron glutamina tuvieron mejor tolerancia gastrointestinal y no requirieron nutrición parenteral una vez se estabilizaron, a diferencia del grupo que no recibió glutamina. Pero un estudio de muy pocos pacientes. Hay estudios en progreso utilizando estos componentes a ver si tienen algún papel en situaciones de inestabilidad hemodinámica. Todavía no tenemos resultados en ese sentido. Lo cierto es que si hay óptima presencia de ácidos grasos de cadena corta a nivel del colon, recuerden que los ácidos grasos de cadena corta es el nutriente principal del colonocito. Si hay adecuadas dosis, en este caso butirato, las vellosidades tienen adecuada talla, la profundidad de la cripta es adecuada y la presencia de apoptosis de células muertas es mínima comparado con situaciones donde no hay óptimos niveles de ácidos grasos de cadena corta, vellosidad mucho más corta y mayor cifras de apoptosis en la punta de la vellosidad. Las guías del 2009 de Aspen y de la Sociedad de Medicina Crítica recomienda estabilizar primero al paciente para garantizar mejor perfusión tisular y después agregar vasopresores. En ese mismo año, este grupo de Virginia, liderizado por Christine Tursa, va más allá y ya nos habla de las dosis de los vasopresores. Y en esta tabla nos muestra qué pacientes pueden ser candidatos a recibir nutrición enteral. Ven ustedes dosis de epinefrina, hasta 5 microgramos por minuto o menos, norepinefrina hasta 5 microgramos por minuto o menos, dopamina hasta 10 microgramos kilo minuto o menos, vasopresina hasta 0.04 unidades por minuto o menos, y milrinone hasta 0.37 microgramos kilo minuto o menos. Son pacientes que para ellos pueden recibir nutrición enteral sin riesgo de isquemia intestinal, y por arriba de esas dosis son pacientes a los cuales no se les recomienda administrarles nutrición enteral por el riesgo que pueden presentar de isquemia y de necrosis intestinal, aparte de otras situaciones que ya hemos revisado en la cual ellos no recomiendan la utilización de nutrición enteral. Para el año pasado aparece otra revisión del grupo de Montejo en el Hospital 12 de Noviembre en Madrid, que es un estudio idéntico al estudio de 70 pacientes de Medberger. Son estos diagnósticos que presentaron los pacientes, los datos en total. Fue un estudio prospectivo observacional, 37 pacientes en 17 meses. Casi todos tenían más de 2 vasopresores. La meta era nutrición enteral hasta 25 kilocalorías. El tiempo corto aquí sí fue máximo 7 días, el tiempo largo más de 7 días. Las dosis en promedio que se utilizaron de norepinefrina, de dopamina, de dobutamina,
de epinefrina, observen los valores promedio de presión arterial media, de presión venosa central, de la recuerden que es un índice de hipoperfusión, lo normal máximo es 2.0 milimoles por litro. Observen las complicaciones que pudieron presentar en cuanto a volumen residual gástrico alto, solo 3 pacientes, distensión abdominal, solo 22% de los pacientes, diarrea, 27% de los pacientes, constipación, 46% de los pacientes y el resto de complicaciones muy pocas, concluyendo ellos que la nutrición enteral en pacientes críticos posterior a cirugía cardíaca pues es segura, no está relacionada a complicaciones serias, pero el inconveniente es que no alcanzaban la meta calórica que esos pacientes requerían y que por supuesto estos pacientes deben ser monitorizados adecuadamente por el riesgo de isquemia intestinal que pudieran presentar. La Universidad de China publica este estudio en febrero de este año, haciendo un análisis, una revisión de lo que es la evidencia práctica hasta este momento. Analizan las diferentes guías publicadas, donde muchas de ellas no son concluyentes en cuanto a la recomendación de dar o no dar nutrición enteral en pacientes con inestabilidad hemodinámica, a diferencia de las que ya presentamos de la Sociedad de Medicina Crítica y de la ASPEN publicadas en 2009, donde ellos consideran que el paciente primero debe estabilizarse y luego darles nutrición enteral, y hacen algunos datos que ya habíamos presentado en cuanto al NOMI y al NO-EBN. O sea, el NOMI, recuerden, el NOMI es isquemia mesentérica no oclusiva, y el NO-EBN es la necrosis intestinal no oclusiva. Entonces, se pueden superponer unas con otras, pero los síntomas clínicos pueden ser similares a los que ya habíamos presentado, hallazgos radiográficos similares a una obstrucción intestinal oclusiva, pero que en verdad es una obstrucción no oclusiva. Concluimos entonces que en situaciones de shock el flujo sanguíneo se redistribuye llevando a hipoperfusión y bajo flujo en la mucosa, que en estados de bajo flujo hay daño a la mucosa que no revierte con la normalización de los signos vitales. Es decir, los signos vitales se han normalizado y todavía continúa la isquemia presente a nivel de la mucosa. Vasopresores inotrópicos empeoran la isquemia intestinal en hipovolemia. No es recomendable dar nutrición enteral en estados de shock irreversible, como mencionábamos. Una vez estabilizado hemodinámicamente se puede iniciar nutrición enteral con fórmulas isosmolares sin fibra con una velocidad inicial. Y vigilancia, por supuesto, por signos de intolerancia y signos que obligan a suspender la nutrición enteral: hipotensión sostenida, aumentos en dosis de vasopresores, aumento en el soporte ventilatorio, mayores signos de intolerancia, y repetimos los valores en cuanto a dosis de vasopresores que pueden ser permitidos para dar nutrición enteral, y arriba de esos pues ya debemos contraindicar o eliminar la nutrición enteral hasta corregir la situación que requiere aumento de las dosis de vasopresores. Esta es una isla que se llama Pelícano, en el archipiélago de San Blas, en Panamá, y tenemos un plan de colocar 100 sillas aquí, colocar una pantalla aquí entre 2 palmeras y dar conferencias en la noche, en el día playa, y en la noche conferencias, ¿verdad? Bajo la luz de la luna. Muchas gracias.